Escucha esto. Jesús dijo en Juan 5, 25 al 28, dijo esto: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Alabado sea el Señor. Es que cuando te dan una palabra de Dios y ella atraviesa el alma, las palabras de Dios son vida, son espíritu y son vida. Entonces, la Biblia nos hace entender que la persona muerta en sus pecados, cuando le llega la palabra de Dios y la acepta y recibe a Cristo, alcanza vida eterna. Alabado sea el Señor. Por eso también dice la Biblia: mis ovejas oyen mi voz. Este vídeo lo verá la gente que es de Dios. Lo escuchará la gente que es de Dios. La gente que es de Dios entenderá que Dios le está hablando, porque a la verdad Dios nos pone a nosotros siervos a hablar de Dios, de la venida de Cristo, porque esa hora de la cual hablaba Jesús ya está por suceder. Habla también del rapto. Ahora te lo explico. Cuando dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán eternamente. Sea que la persona está en vida, pero está muerta en sus delitos y pecados. Está muerta espiritualmente, pero cuando la palabra de Dios penetra en su corazón, le da vida. La palabra de Dios dice: el que cree en mí, aún muerto vivirá. Alabado sea el Señor. Así que esa hora ya es. Alabado sea el Señor, porque el Evangelio se predicará en cada nación. Las personas aún muertas en delitos y pecados entregarán el alma a Jesús y ellos vivirán de nuevo, tendrán vida espiritual. Pero también Dios habló para las personas que murieron en Cristo. Alabado sea el Señor. Mira lo que dice. En el verso 28 dice: no os maravilléis, déjame meterme los anteojos. No os maravilléis de esto. Estamos leyendo San Juan, capítulo 5, verso 28. Antes les leí siempre San Juan, capítulo 5, verso 25. En el 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieran lo malo saldrán a redención de vida. Y los que hicieron lo bueno, vamos a leerla de nuevo, pido perdón. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a redención de vida, mas los que hicieron lo malo a redención de condenación. Alabado sea el Señor. Entonces, déjame decirte una cosa, ¿sabes? La Biblia habla que habrá un rapto de la iglesia y está hablando exactamente de ese momento. Llegará el momento que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ¿por qué se abrirán los sepulcros? Bueno, la Biblia nos dice que entonces el que escucha su voz tiene vida. Y si la Biblia también dice: el que cree en mí, aún muerto vivirá, quiere decir que aunque el cuerpo esté muerto, pero como las ovejas de Dios, el que escucha la voz de Dios, alabado sea el Señor. Dios dijo: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Entonces, cuando quiere decir que cuando Él vendrá en las nubes y llamará a las personas, alabado sea el Señor, por más muertas que estén en los sepulcros, que yacen ahí, quién sabe desde hace cuánto, pero ellos escucharán la voz del pastor y saldrán detrás de Él. Aleluya, alabado sea Dios. Entonces quiere decir que por eso Dios
cuando te da la palabra y la persona está muerta en delitos y pecados, ella adquiere vida eterna y se vuelve una ovejita de Dios y Él es su pastor. Dios es mi pastor y nada me faltará, aleluya. Y entonces Él es nuestro Dios y nosotros ovejas de su prado. Y cuando el pastor va a llamar en ese momento, las ovejitas de Dios van a escuchar y mis ovejas oyen mi voz y me siguen y lo van a seguir al cielo, y los que han hecho lo bueno saldrán para resurrección de vida eterna, pero los que han hecho lo malo para resurrección de condenación. Aleluya, alabado sea Dios. Entonces la Biblia nos habla de que el rapto, alabado sea Jesús, es real. Y sabes, y que tenemos vida eterna. Y yo siento que el rapto dentro de poquísimo sucederá. Yo pienso que todos los siervos de Dios estamos sintiendo lo mismo, que estamos a momentos del rapto. Y si tú quieres levantarte y escuchar la voz de Dios, si tú escuchas la voz de Dios, tú recibes vida eterna y tú vives, ya sea que estés en vida ahora, tú tienes vida eterna cuando aceptas a Jesús, pero ya para los muertos no hay nada que se pueda hacer, pero aquel que murió en Cristo, alabado sea el Señor, le espera algo hermoso. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4:16: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Porque cuando Él venga en las nubes, alabado sea el Señor, Él es el pastor y Él llamará y nosotros escucharemos su voz y nuestro espíritu se levantará, aleluya, y este cuerpo de corrupción se volverá incorruptible. Alabado sea el Señor, así será. Bendito sea Dios. Entonces, hoy también leía la Biblia en Samuel. En Samuel, alabado sea el Señor. Samuel 12, donde dice, y Samuel, veamos desde el 19. Entonces dijo todo el pueblo, veamos, déjame arreglar esto. Ok. Ahora, dice, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. ¿Sabías tú que ellos le dijeron, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios? Aunque ellos eran pueblo de Dios, ellos le dijeron tu Dios, no dijeron nuestro Dios. Nuestro Dios. Cuando una persona recibe a Dios en su corazón, sabe que es hija de Dios, sabe que su Dios pelea por ella, sabe que no es solo el Dios de Jacob, es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Y entonces le dijeron, ora por el pueblo, ora tú a tu Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona sabe que ese es su Dios, esa persona ora y Dios lo escucha, y esa persona escucha a Dios. Y esa persona es guiada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado una vida en el Espíritu.
tiene una conexión con Dios divina en la oración. Alabado sea el Señor. Y eso hace que la persona escucha la voz de Dios. Es el Espíritu Santo que te dice, hoy no has leído la Biblia. Es el Espíritu Santo que te dice, no has ayunado en esta semana. Es el Espíritu Santo que te habla y te dice, ¿por qué? Porque tienes vida en el Espíritu. Alabado sea el Señor. El Espíritu Santo te hace sentir cuando has hecho algo malo y de arrodillarte y pedir perdón, pedir misericordia. El Espíritu Santo, ¿por qué? Porque has escuchado la voz de Dios. La voz de Dios te ha dado vida espiritual. La palabra de Dios dice, mis palabras son espíritu y son vida. Alabado sea Jesús. Entonces aquella persona comienza a sentir a Dios, que es el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Y sabe que ese es su Dios. Cuando Él llama, sabe que ese es su Dios. Por eso los muertos en Cristo van a sentir. Alabado sea el Señor. Van a sentir la voz de Dios. Y sus almas van a volar a su pastor. Aleluya, alabado sea el Señor. Pero leía yo más en profundidad siempre Samuel. Y hablaba y decía, dijo Samuel, respondió al pueblo, no temáis vosotros, habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí, dijo Samuel, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Entonces ahí te das cuenta que tener una intimidad con Dios, alabado sea el Señor, y orar a Dios es muy importante, porque escuchas a Dios. A la verdad, no orar es pecado. Caes en pecado. ¿Por qué caes en el pecado de ignorar la voz de Dios? Aleluya, alabado sea el Señor, la dirección de Dios. Por eso Samuel dijo que no sea que yo peque, que deje de orar por ustedes. O sea que para nosotros tiene que ser un mandato divino orar por nuestros hermanos, por ejemplo en África, que están sufriendo mucha persecución, orar por los presidentes, orar por la nación, orar por esto, orar porque de pronto están queriendo meter leyes abortivas, leyes de homosexualidad, orar, porque quien ora, Dios entonces le revela, Dios le habla y esa persona escucha a Dios, y por eso llega el día. Alabado sea el Señor, como lo dice entonces como lo dice en Juan 5, cuando te leí. Llega el día cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Alabado sea el Señor. Todo aquel que escucha a Dios, todo aquel que escucha a Dios, entonces vivirá eternamente. Pero la Biblia dice que hay una condenación para el que no hace lo bueno, sabiendo hacer lo bueno. La Biblia nos habla que todo aquel que no escucha a Dios está destinado a perecer. Si llega Dios y te manda un siervo y te dice, mira, la idolatría es pecado, aléjate de eso, lee la Biblia y verás que no tienes que creer a lo que yo te digo, sino lea la palabra de Dios y créele a Él. Y llega esa persona y dice, no, a mí no me importa, yo quiero besar a María, la estatua, todo el santo día. Bueno, esa persona perecerá. Eso dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no escucha la voz de Dios. No tiene una conexión con Dios. Alabado sea el Señor. Pero Dios quiere darte vida eterna.
Quiere que tú oigas la palabra de Dios para darte vida. Tú que estás muerto en delitos y pecados, que piensas que tus pecados son más grandes, que Dios no te los puede perdonar, déjame decirte que la sangre de Cristo, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, es más fuerte que cualquier pecado y lo puede limpiar. La sangre de Cristo pagó por todos nuestros pecados y te puede limpiar. Amado hermano, si tú escuchas esta palabra y tú quieres confesar a Cristo, búscame, escribe en los comentarios y dame tu número de teléfono, que confesamos a Cristo para que tengas vida eterna. Y también en aquel momento nosotros podamos sentir la voz cuando llega nuestro Dios en los cielos y nos llamará. Aleluya, alabado sea el Señor. Si esta palabra es de bendición, si te ha sido de bendición, te pido por favor que le des like y suscríbete. Suscríbete para que te lleguen más mensajes como estos y tu alma sea enriquecida y tú sepas lo que está por pasar, porque esa hora que dijo Jesús está por llegar. Nadie sabe ni el día ni la hora, pero yo siento y muchos sentimos por todo lo que está sucediendo. La Biblia habla en Mateo 24 que en el tiempo del fin, cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús, ¿cuándo será tu venida? Él les dijo, miren que antes de mi venida van a haber terremotos, hambrunas, terremotos en diferentes partes del mundo, guerras, rumores de guerra. Bueno, ¿a ti no te parece que estamos en esas? Así que, amado hermano, te pido por favor que me ayudes a compartir. Comparte masivamente para que esta palabra llegue a la gente que todavía no ha confesado a Cristo y pueda tener también vida eterna. Dios te bendiga.